Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a trabajar el concepto de congruencia para los muchachos de Matemática de Leal Chile, y en particular vamos a trabajar el concepto de congruencia de triángulos. ¿Ok? Entonces primero conversamos un poco del concepto de la palabra congruencia. Resulta que cuando uno dice que dos figuras son congruentes, estamos diciendo que las dos figuras son exactamente idénticas, tanto en forma como en tamaño. ¿Ya? Supongamos ahí que esos dos cuadrados son congruentes. Tiene un símbolo esta palabra congruencia en matemática, que es el siguiente: es una igualdad y arriba le dibujamos una especie de onda, una especie de ola, no sabría cómo mencionarlo. ¿Ya? Entonces es igual, perdón, ese va a ser nuestro símbolo, congruencia, ¿ya? Igual y además como una ondita. Entonces cuando uno dice que dos figuras son congruentes, prácticamente iguales o de las mismas medidas, está diciendo que los lados de la figura son de la misma medida que los lados de la otra figura. Por ejemplo, en el caso un cuadrado no nos serviría. Pensemos en otro tipo de figura. Pensemos por ejemplo en esa figura. Supongamos que estas dos figuras son congruentes. Entonces este lado que mide 5 sería correspondiente con ese lado que también mide 5. Este lado mide 3, sería correspondiente con ese. 4 y 4 y 2 y 2. Entonces, como tienen las mismas medidas, los mismos lados, podrían ser congruentes. Ahora, ojo, estas dos condiciones, de que tengan los lados de la misma medida y que tengan los ángulos interiores de la misma medida, se deben cumplir ambas al mismo tiempo. Entonces, no basta con que tengan la misma medida acá. Yo no puedo asegurar que son congruentes. Si tienen la misma medida, vamos a decir esto. Vamos a cambiarle aquí el ángulo, ponerle algo un poco más. Pongamos algo así. Entonces ahora sí estas dos figuras son congruentes, ¿ya? Y uno puede escribir el orden de la congruencia. Vamos a poner letras acá: A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces, este trapecio, el trapecio A, B, C, D, es congruente con el trapecio E, F, G, H. Y fíjense que cuando uno escribe la congruencia en términos literales, con letras, uno tiene que fijarse en el orden en que escribió la figura, ¿ya? Porque pese a que aquí, claro, tanto por las medidas que por los ángulos interiores son congruentes, uno puede escribir mal a veces este dato matemático, y resulta que según el orden en el que uno lo escribe acá, pueden que no sean congruentes en ese orden. Entonces yo escribí A, B, C, D, fui en este orden, A, B, C, D, tengo que nombrar el otro en el mismo orden, E, F, G, H. Si cambio el orden, entonces no se cumple la congruencia. ¿Por qué? Porque al nombrar primero la A, estoy diciendo que ese ángulo que está ahí de 80 es correspondiente con el E, el ángulo que mide 80. Correspondiente. El ángulo que está en B, que mide 100, es correspondiente con el ángulo que está en F. El ángulo que está en C es correspondiente con el ángulo que está en G. ¿Ok? El ángulo que está en D finalmente es correspondiente con el ángulo que está en H. Y no solo eso, también tengo que fijarme en la congruencia de los lados. Si yo digo primero AB, que mide 5, tengo que decir entonces ya EF. AB, EF. Si después digo BC, BC, tiene que ser con FG. Si después digo CD, tengo que decir GH. Y finalmente digo DA, los extremos, DA con HE. Perfecto, está bien escrito, entonces son congruentes las figuras en ese orden, ¿ya? Ahora, como vamos a hablar de congruencia de triángulos solamente, se tienen que cumplir también ambas situaciones, los lados de la misma medida, los ángulos interiores de la misma medida, ¿ya? Y de acuerdo a eso, la idea es no tener todos los datos, ¿ya? Porque en los problemas que ustedes van a realizar, justamente no van a tener todos los datos para demostrar que dos triángulos son congruentes. Entonces, gracias a eso, gracias a que son triángulos, uno tiene ciertas necesita una cantidad de elementos solamente para decir que dos triángulos son congruentes.
Y esto está dado según los criterios de congruencia, ¿ya? Esos criterios de congruencia nos permiten demostrar que dos triángulos son congruentes con la menor cantidad de datos posible. Entonces, el primer criterio se llama criterio lado, lado, lado. ¿Qué nos dice ese criterio? Si tenemos dos triángulos con las mismas medidas, pongamos ahí, y le damos esta medida, 5, 4 y 3, entonces uno puede decir en el caso del triángulo uno puede decir netamente con las medidas 4 con 4, 3 con 3, 5 con 5. Si eso llega a pasar, si ustedes tienen un problema de ese tipo, entonces pueden asegurar que todos los triángulos son congruentes, ¿ya? ¿Por qué? Delante dijimos en la figura anterior que con las medidas no podíamos asegurarlo, ¿ya? Porque dependía también de los ángulos. Nos está comprobando aquí, fíjense, nos está comprobando aquí el segundo punto, de que los ángulos interiores sean de la misma medida. Sin embargo, en el caso de los triángulos, cuando yo tengo dos medidas cualquiera y formo, o sea, con esas dos medidas, fíjense, con 5 y con 3, se forma aquí un cierto ángulo. Aquí tenemos 3 y 5, que se forma también un ángulo. Ese ángulo, con esas medidas, con 5 y 3, puede ser solamente un tipo de ángulo para el caso del triángulo. Esa abertura va a ser de un tamaño específico. Y esa abertura, como tiene un tamaño específico, en el fondo va a ser la misma abertura que está acá. Entonces es imposible que sea más abierto o más pequeño, menos abierto, dado esas medidas, ¿ya? El triángulo tiene esa particularidad. Si este triángulo tiene esas medidas 3, 4 y 5, entonces estos ángulos que van a estar acá adentro van a medir un valor exacto. Si este triángulo tiene las medidas 3, 4 y 5 también, los ángulos interiores son exactamente iguales, ¿ya? No puedo dibujar un triángulo con ángulos distintos teniendo tres medidas del mismo tamaño, ¿ya? Esa es la gracia de un triángulo, ¿ya? Y eso tiene que ver también con la desigualdad triangular y propiedades justamente del triángulo como tal, ¿ya? Así que si tengo las medidas de los lados solamente puedo demostrar que son congruentes. Ahora escribamos el orden de la congruencia. Entonces voy a nombrar el triángulo ABC. ¿Es congruente con quién? ABC. Fíjate, 4, 3, 5. Entonces tengo aquí 4, 3, 5 con el triángulo EFG. EFG. Así, en este sentido, ¿ya? Entonces demostramos entonces que esos dos triángulos son congruentes. Segundo criterio se llama lado, ángulo, lado. Supongamos entonces ahora que tenemos las medidas de dos lados solamente, ¿ya? Y entre medio de esos dos lados que tenemos medidas, ¿ya? 5 y 3, 5 y 3, ese ángulo que está ahí mide 30 grados, supongamos, y acá también. Entonces, como tenemos el lado 5, lado 3, lado 5, lado 3, ángulo 30 formado por esos dos lados, entonces aquí también podemos decir que estos dos triángulos son congruentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque como se está abriendo una cantidad de ángulos específica, y aquí también la misma cantidad de ángulos, entonces este otro lado tiene que ser del mismo tamaño. No puede ser de distinto tamaño, porque como estos dos lados forman ese ángulo, no se puede abrir más. Si se abriera más, este lado sería más grande. Si se abriera menos, por ejemplo, este lado sería más chico. Como es el mismo ángulo, tiene la misma abertura. Entonces esta medida está obligada a ser esta, igual que esta. Si tiene la misma medida, entonces los ángulos también están obligados a ser iguales, ¿ya? Y de nuevo ordenamos, entonces decimos que el triángulo ABC congruente con el triángulo EFG, ¿ya? Segundo criterio. Tercer criterio que se llama ala. Vamos a ponerle aquí entonces otro ángulo y vamos a borrar ese 3. Criterio ala dice lo siguiente: yo tengo dos ángulos, 30 y 80, y entre medio el lado que contiene esos dos ángulos, 5, si llegan a ser iguales con el otro lado, 30 y 80, y tienen el lado que mide 5, entonces también son congruentes, ¿ok? ¿Por qué? De nuevo lo mismo, por la abertura. Esa abertura, el ángulo 80 va a hacer que esta medida sea la misma que esta. La abertura del ángulo 30 va a hacer que este lado
mida lo mismo que este de acá abajo. Y además podemos completar ese tercer ángulo gracias a saber que la suma de los triángulos de un triángulo es 180. Entonces podemos completar este de aquí y tendría los triángulos de la misma medida, ¿ya? Y como las aberturas para los triángulos son una sola, entonces vamos a tener que son congruentes y lo ordenamos una vez más, ¿ya? Y por último, cuarto caso sería lado, lado, ángulo, pero ese ángulo en este criterio es el ángulo más grande. Entonces vamos a decir esto: este ángulo es el mayor, ángulo mayor. Entonces uno aquí dice lo siguiente: ya tenemos el ángulo de 80, que puede ser el más grande. Tenemos lado 5 y otro lado que mide 3, ¿ya? No se parece en nada al segundo, no confundirse. Aquí dice lado, ángulo, lado. Tengo dos lados y el ángulo que está formado por esos dos lados. Aquí no, tengo dos lados cualquiera, pero el ángulo más grande del triángulo, ¿ya? ¿Cómo me puedo asegurar que sea el más grande? Porque si uno midiera 90, bueno, pongámosle 90 en realidad, cambiémosle valor, 90, y no puede haber otro más grande de 90, ¿ya? Ahí con seguridad no puede haber uno más grande. Entonces el ángulo de 90 es el más grande efectivamente. Como es el más grande y son congruentes, y además tenemos dos lados que son congruentes también, entonces podemos ocupar ese criterio además, ¿ya? Entonces tenemos 4 criterios de congruencia para demostrar que dos triángulos son congruentes, obviamente, ¿ya? ¿Qué significa que dos figuras sean congruentes entonces? Que tienen los mismos lados, las mismas medidas, y los ángulos interiores son también de la misma medida. Son prácticamente, si yo tomo un triángulo y lo coloco encima del otro, calzan perfectamente, ¿ya? Esa es la idea de la congruencia de figuras planas y más bien de triángulos, ¿ya? Tenemos la misma medida, podemos demostrar a través de los criterios la congruencia, ¿ya? Con la menor cantidad de datos posible. Y fíjense que como son de la misma medida, también, lo último, los perímetros de las figuras son congruentes, porque la suma de los tres lados de un triángulo con la suma de los tres lados del otro da los mismos valores. Las áreas de los triángulos también son congruentes, ¿no? También son de las mismas medidas. Entonces, preocuparse también de ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, jóvenes, ustedes lo que tienen que hacer en esta oportunidad es aplicar esos criterios de congruencia para demostrar si dos figuras van a ser congruentes o no, o para calcular algunas medidas también, ¿ya? También se ocupa para eso, ¿ya? Entonces, cualquier duda o consulta que tengan, me la hacen llegar lo más pronto posible y yo encantado los ayudo. Que les vaya pero excelente la clase y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.